Hola, buenas noches, bienvenidos este jueves 24 a nuestra penúltima entrevista de la 15ª Semana Deportiva Cultural del Colegio Agnes Gonza. Estamos con mucho gusto de recibir hoy a Eva Cabrera. Por aquí debe de estar. Hola, ¿cómo están? Hola Eva, ¿cómo estás? Eva, como yo les había platicado, es artista de cómics y bueno, pues en esta semana durante los cursos, el arte no nada más se enfoca, digamos, que en pintar o en esculpir o en la obra de teatro, va mucho más allá, ¿no? Y en este caso estamos hablando de esta área que son los cómics, que es algo mucho más masivo, por decir algo, pero que no deja de tener su proceso creativo y de hablar de muchas cosas a través de estos dibujos. De todo esto nos va a platicar ahorita Eva. Eva, este, ahorita sabemos que estás en Los Ángeles, ¿verdad? En Los Ángeles, California. Ahorita no, ahorita ando en México. Ya ves que ahorita pues es un poco imposible viajar, entonces ahorita ando con mi familia, con mis papás, Ok, y pues muy aquí ando bien. aterrizando, sí. Ok, muy bien. ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te empezó este gusto de hacer cómics, de hacer animación o ilustración? Bueno, pues a mí desde pequeña siempre me ha gustado las historias contadas a través de imágenes. De hecho, yo era siempre esa niña que buscaba las tiras cómicas en los periódicos y también mis papás compraban, sobre todo mi mamá compraba muchos cómics como en los kioscos, como La Pequeña Lulú, La Pantera Rosa, Archie. De hecho, Archie Comics fue una de las editoriales y de historietas que me inspiró mucho a querer dedicarme a esto, en mi pasión por los cómics cuando era pequeña. De hecho, todo tipo de manifestación artística que comunique una historia es algo que a mí siempre me ha llamado la atención desde pequeña, como los videojuegos, las caricaturas. O sea, yo me la pasaba, o sea, era buena estudiante, eso sí, pero en mis tiempos libres me gustaba mucho ver series y eso, ¿no? Todo eso como que fue algo que enriqueció mucho mi gusto por contar historias a través de imágenes. Claro, claro. Este, oye, eso está padrísimo. Eres una Roy Lichtenstein de los tiempos modernos, ¿no? Inspirada en cómics y ahora trayendo todo tu material. Así. ¿A qué edad ya empezaste, digamos, o sea, o te llevaron a la escuela para dibujar, o cómo fue este proceso en que fuiste? Porque para hacer un cómic, de alguna manera tienes que tener un dominio de lo que son las proporciones, ¿no? De figura humana, o lo fuiste agarrando solita, solito. Cuéntanos, cuéntanos. Yo pienso que cuando se es pequeño, se nace siendo artista, porque con nosotros cuando comenzamos desde chiquito nos comunicamos a través de imágenes. Poco a poco eso, ya sea que se va perdiendo o nosotros, como yo, lo continúo, ¿no? O sea, yo siempre he dibujado desde que tengo uso de memoria, e inclusive los cómics que yo leía, como yo no sabía hacer personajes ni hacía ser, como tú dices, figura humana, no tenía técnica, digo, era una niña como de 9, 8 años, simplemente copiaba los cómics que yo veía y solamente cambiaba los personajes con los nombres de mis amigos de la escuela. Entonces, eso es algo que yo hacía por horas y de hecho a mi hermana también le gusta mucho dibujar y nos juntábamos y hacíamos historias de los cómics que leíamos, pero eran situaciones pues supuestamente de nosotros, ¿no? Claro. Eh, de pequeña no tomé cursos, creo que llegué a tomar alguno, pero ya como eso de la secundaria, pero eran cursos muy básicos realmente. O sea, yo siempre me he considerado una persona autodidacta y soy muy observadora. Entonces yo veía una historieta y me fijaba en los fondos, me fijaba en los globos de diálogo, en las onomatopeyas, todo lo trataba siempre como de emular y de entender. Creo que es algo que siempre he traído en las venas y yo creo que por eso fui demasiado insistente en querer cumplir este sueño de ya ser una artista profesional de cómics. Claro, claro. No, y esta parte de ser observadora, ¿no? Yo creo que es el alimento para estar creativo, ¿no? Finalmente, observar escenas, ya sea en papel o en la vida diaria, detalles, son todas, te va llenando tu acervo creativo, por decirlo así, de información
Ujú. para luego poderla sacar. ¿Y cómo fu co y bueno, empezaste entonces a ser eres esta niña que hacía dibujos, que repetía los cómics, y luego ya más grande, ¿cómo te fuiste introduciendo a donde estás ahora, no? Porque, tengo entendido que ya trabajas con editoriales, ilustras libros, Ujú. luego nos va a enseñar Eva material que tiene. Sí, Entonces, claro. ¿cómo fue que de hacer tus dibujos como pasatiempo, ya lo Ujú. convertiste en tu sueño o en tu forma de vida? Bueno, la verdad, yo pienso que cuando era muy joven, yo nunca creí que esto se pudiera considerar una profesión. La verdad sí fue muy, muy difícil en aquella época. Yo pienso que ahorita no, ya no lo es tanto por el internet, porque ya hay cursos en línea que te asesoran y puedes comprar súper barato. De hecho, aquí en Guadalajara hay una maestría de narrativa gráfica, o sea, ya hay más oportunidad, ¿no? Pero cuando yo era joven, inclusive ya, por ejemplo, tipo en la preparatoria, yo seguía dibujando y haciendo mis cómics para mí misma. Siempre he consumido muchas novelas gráficas y como tú dices, la creatividad se desarrolla a través de la observación y algo muy importante que debe ser la gente que se quiere dedicar a esto, pues es leer cómics, ¿no? O inclusive el ver una película, ahí mismo tú puedes ver la manera en que enfocan o los colores, ¿no? De la ambientación, etcétera. Entonces, yo siempre fui muy autodidacta pero algo dentro de mí había de que yo quería dedicarme a esto, pero no sabía cómo dirigirme hacia eso. No tuve personas que me pudieran orientar hacia eso. Entonces, ¿cómo ocurrió esto, verdad? Porque digo, ya lo hago, entonces, ¿cómo lo hiciste, Eva? Claro, ¿cómo? ¿Cuál fue la magia? Bueno, resulta que pues mi mundo siempre era muy pequeño, muy limitado. Por eso el viajar fue algo que me abrió mucho un abanico de posibilidades y de oportunidades. Porque uno piensa, por ejemplo, que la gente de fuera, de Estados Unidos o de otro país, tienen más oportunidades, ¿no? Y a veces uno cree que no puede lograr alcanzar eso. De hecho, yo creía de que, no, yo cuando viaje al extranjero, nada, cañón, yo sí me dedico a ser artista de cómics, no lo voy a lograr porque hay mucha gente mucho mejor que yo y a lo mejor hasta más joven, ¿no? Como los japoneses. Claro. Entonces, lo que pasó aquí fue que resulta que en la Feria del Libro de Guadalajara hay un evento que se llama el Encuentro de Caricatura y Historieta. Y una vez fui ahí e invitaron a unos artistas que eran de Monterrey. Y resulta que varios de ellos ya trabajaban para editoriales extranjeras. Y pues ahí fue donde dije, a ver, ¿cómo? Y la niña preguntona, ¿y cómo le hicieron? ¿Y cómo le haces? ¿Y de dónde eres? Y así, ¿no? Entonces fue cuando decidí ya como eso de los veintitantos años en mudarme a Monterrey, así súper drástica, ¿no? De que Ajá. yo quiero hacer esto, allá hay gente que hace esto, entonces dije, quiero aprender de ellos, ¿no? Pasé muchas cosas buenas y malas en Monterrey. Yo siento que cada experiencia, sea como sea, siempre es buena porque eso hace que te fortalezcas y aprendas. Porque cuando yo empecé a hacer mis cómics ya en eventos, porque es lo que hacían ellos, ir a eventos de entretenimiento, de manga, cómics y todo. Entonces yo imprimía mis cosas, yo las engrapaba, o sea, digamos que casi todos empezamos así. Y he hablado con amigos incluso de España y de otros lados que también empezaron así. Entonces es bien padre empezar a conocer esa comunidad y saber que todos estamos como que en sintonía y que todos empezamos de esa manera y fuimos escalando, escalando. Y fue así como me empecé a desarrollar como profesional allá en Nuevo León, pero de una manera todavía medio amateur, ¿no? Ujú. Entonces, ya después decidí sacar mi visa americana porque a un muchacho en un estudio le vi un badge de la Comic Con, que es una de las convenciones de cómics más importantes de Estados Unidos. Y le Okey. pregunté, ¿y eso qué es? Me dice. Y me dice, mira, pues es una convención de cómics que hay en Estados Unidos muy grande, que van editores y bueno, total que yo me sentí como la sirenita cuando descubrió que había el exterior, ¿no? Y yo, Sí, oh, por Dios, así de quiero ir. Y claro. es algo que me dio como otro brillo de esperanza. O sea, la vela yo siento que nunca se apagó, pero eso fue lo que detonó el querer conocer más de lo que había dentro de mi propio contexto, ¿no? Claro, Entonces, tramité la visa americana y me la dieron a la primera. Realmente me quedé así, esto está como que es el destino y pude claro. viajar a la Comic Con.
E inclusive esta imagen que ven aquí en pantalla es un libro muy bonito que hice para una editorial precisamente extranjera que se llama Kabum, y es un libro de niños de ciencia. O sea, lo que tratan Oh, muchas editoriales como esta es fomentar la lectura a los niños, pero también como educar, ¿no? claro. Y otras de los proyectos que yo trabajé fue con Stone Arch, que fueron estas novelas gráficas Ajá, que son ahorita de, que nos pongan en pantalla, ¿mm? a ver, ahora sí. Estas que son de literatura clásica, Romeo y Julieta, Robinson Crusoe y Los Tres Mosqueteros, porque Oye, normalmente, sí. normalmente, Perdón, hace sí, poco, bueno, ya lleva yo tiempo que he estado viendo eso, literatura clásica, ujú, pero hecha con ilustrada como manga o como cómic. como novela gráfica, exactamente. Ujú. Y esto está muy padre para el fomento a la lectura. Es algo que yo busco mucho a la hora de hacer cómics, de como que ofrecerles algo más que entretenimiento. Con Stone Arch, con estas novelas, de hecho, Los Tres Mosqueteros es mi favorita, esta me súper encanta, es de mis novelas favoritas, y recuerdo que yo la leí de chica y estaba así de gorda, y son Ajá, historias un poco densas, ¿no? Había cosas que ajá, yo no entendía, pero yo pienso que el hacer este tipo de libros para los chicos es muy padre porque ya entienden un poquito más, bueno, más bien, no digo que no lo entiendan si lo leyeran en prosa, pero esto hace que les llame más la atención, ¿no? Inclusive a lo claro, mejor terminan esto y ya leen la novela completa, ¿verdad? claro. Entonces, el estar cerca de estas editoriales fue la oportunidad. De hecho, este fue mi primer proyecto con Stone Arch, las novelas gráficas de libros clásicos. Y eso fue lo que de ahí empecé a hacerlo profesionalmente, a partir de presentarme con editores y editoriales, cosas que yo creía no me van a hacer caso, o a lo mejor yo me sentía muy incapaz a lo mejor de presentar un proyecto así, pero al ir allá a la Comic Con me di cuenta que hay personas también que son muy buenas, pero también que son muy malas o que van Ah, empezando. Entonces, claro, yo pienso que no hay que tener miedo de creer que todos son más que uno, ¿no? Siempre va a haber trabajo para todos y siempre va a ser bueno tu trabajo para alguien. claro. No, esto que dices me encanta porque es algo que tratamos en el colegio de inculcarles a los niños, ¿no? Que siempre den su 100. Y porque pues no hay 100 mayor que el otro, o sea, mientras tú estés dando tu 100 y estés buscando Sí, tus sueños personal. y te estés animando a hacer cosas nuevas, ¿no? O Ujú, sea, o ganas o aprendes, ¿no? Pero nunca vas a perder, siempre vas a estar buscando cosas nuevas. sí. Veo dentro del material que me hiciste favor de compartir y de lo que veo, tú tienes como un estilo o sea, en general siento que vas desarrollando tu propio estilo de tus personajes. Que lo quiero señalar ahí en la pantalla, ¿no? No sé cómo se llama este chico moreno de los lentes, Ujú, ¿no? O sea, y como que como que le vas dando su propia personalidad. Obviamente hay muchos, creo yo, porque no soy una experta, como bases, ¿no? ¿Qué es de la expresión de los ojos y todo? Pero hay muchas cosas donde tú vas encontrando tu propio estilo. ¿Cómo fue claro. búsqueda o que solito se fue dando dar tu propio estilo, encontrar tu propio estilo, ya sea en tus colores, en los tamaños, en las formas, en las proporciones, no sé. Ya, sí. Bueno, técnicamente, pues tenía yo libros y ahora ya puedo ver videos, porque en aquel entonces, pues te digo, no había internet, entonces Sí, yo consultaba mucho libros de figura humana y todo, porque independientemente del estilo que tengas, tienes que tener una base. La base es importante en el dibujo, aprenderla para tú desarrollar el estilo como tú quieras. Eso es algo importante cuando aprendes a dibujar. A lo mejor ya sabes dibujar, sí, pero tienes que saber cómo hacer un esqueleto para poder mover a tu personaje. Entonces, ya teniendo esta base, puedes desarrollar, como digo, el estilo que quieras. El mío me lo catalogan mucho como Amerimanga, me dicen mucho que es como ese estilo entre cómic americano y y cómic japonés. ajá, De hecho, yo admito siempre que he sido muy influenciada por el cómic japonés. Me encanta la cultura japonesa en todos los ajá, sentidos. ajá. Me siento muy identificada con su cultura y yo leía muchos mangas cuando era adolescente y dibujaba de esta manera. Entonces, normalmente cuando hago novelas gráficas para niños, uso un estilo muy parecido a ese porque siento que son dibujos demasiado atractivos, inclusive
Por ejemplo, Disney, me encanta mucho su trabajo, los libros de arte que sacan, donde viene todo el desarrollo de trabajo, ellos también tienen mucha influencia de este estilo. Este libro, por ejemplo, que Claro. se llama Esa visita, es un libro para niños de 5, o sea, más chiquititos, ¿no? Y ves el Ah, dibujo, eso. pues, a ver, déjame ver si, ah, Sí, creo que también en el aunque pues, material no sí sí, se por ahí ve. Los estaba. ojos grandototes. Ajá. Sí, para Se ve muy bien. que impresiones también a la hora de contar la historia sean demasiado llamativos y dramáticos a la hora de expresar, por ejemplo, en este libro, el miedo de Yuri de bañarse y cerrar los ojos. Está muy bonito este libro, me gustó trabajar. Yo creo que es de las pocas publicaciones nacionales con las que he trabajado, con la editorial Pollo Blanco. No estoy Ajá. segura si la editorial sigue, pero este libro lo hice con mi amigo Charlie, se llama El Editor, y él me invitó a hacer este librito para los niños y lo leímos en el Fondo de Cultura Económica. Hicimos ahí una lectura colectiva con los niños y mi hermana me hizo un muñequito del personaje de Yuri para que cuando yo esté contando la historia vean al personaje. Entonces, todo ese tipo de manifestación artística, te digo, como contar una historia a través de algo tangible, un dibujo, un títere o lo que sea, me gusta muchísimo. Entonces, este estilo es el que más he desarrollado, pero cuando hago ya novelas gráficas un poco más serias o más para adolescentes, o el término que usan, que es young adult, que es Ujú. adolescente y un poquito más, es Ajá. no tan de ese estilo, pero no pierdo yo mi toque, por así decirlo. Claro, no, sí, me gustó mucho de este libro que ahorita que nos enseñaste, ¿no? Los ojos tan grandes, tan expresivo, la Sí, sí. carita, o sea, pero al mismo tiempo los brazos son delicados, ¿no? Los brazos son delgaditos, entonces, pues también habla de esta delicadeza de que es un pequeñito, ¿no? De que es una pequeñita, este, o sea, Estuvo das mucho mensaje con todo lo que estás y atrás la sombra, o sea, la mano así que aparece como una garra, pero nada más la sombra. Eso Es, está muy chistoso. Ay, no, 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 me encanta está este libro. padrísimo. Y cuéntanos, ¿te dan la historia y tú solo haces la ilustración o tú también intervienes en la historia? Normalmente hay escritores con los que yo trabajo, ellos me mandan un guión. No todos, con el equipo que trabajo siempre es lo mismo, o sea, hay unos que sí me dan libertad creativa, hay otros que tienes que dibujar tal cual dice en el guión, ¿no? Pero, Okey. por ejemplo, tengo una historia que se llama Kim and Kim, que fue uno de mis éxitos Ujú, de sí. dibujo, porque fue nominado a 2 premios premios Eisner, que son como los Óscares del cómic. Y, por ejemplo, ahí la escritora me pasó unos bocetos así todos feillos que hizo y me dice, mira, yo quiero hacer, o sea, me describía el personaje tal como lo quería, pero me dice, tú hazlos como tú quieras. Entonces yo le diseñé los personajes en base a lo que ella imaginaba o lo que quería, pero sí me dio mucha libertad de darles personalidad a las muchachas y todo. O sea, quedó muy padre ese cómic, lo disfruté mucho porque todo el equipo éramos chicas y yo casi Ajá. siempre busco inspirar a mujeres porque, o sea, en general a todos, pero en especial a chicas porque siento que en nuestro país hay menos artistas mujeres de cómic. Entonces, a través de mi experiencia yo trato de atraerlas a este mundillo para dedicarse a esto, ¿no? Entonces, todo el Claro. grupo de Kim and Kim éramos chicas y se me hizo muy padre trabajar con ellas y me dejaban hacer así de que muchas cosas. De hecho, a veces se me ocurría, oye, ¿y si hacemos esto en la historia? Y sí, o sea, a veces sí, a veces no, o entre Claro. todos sacamos algo, ¿no? Fíjate Pero que no, yo vi algo del material este que me dices de Kim and Kim cuando estuve localizándote por redes sociales y demás, vi lo de tu premio, se me hizo padrísimo que me contestaras la llamada porque dije, qué padre que que los niños se van a poder acercar a una persona que ya está así en las grandes ligas de esto de los cómics y demás. Este, por ejemplo, cuando te dan el personaje de Kim and Kim, te dan un perfil, me refiero a te dicen, es tímida, o es valiente, o es fuerte, o es indecisa. O sea, te describen también, no nada más su manera física, sino también su personalidad. Tú necesitas saber la personalidad o las emociones del personaje para poderlas presentar, ¿o es parte de tu aportación?
Por ejemplo, en el último proyecto que trabajé con una escritora que se llama Erika Luis, ella es escritora nada más, o sea, sí hace novela gráfica, pero escribe más, es más escritora. Pero a veces en sus textos mete dibujos de sus personajes. Entonces, por ejemplo, ella me mandó una descripción de sus personajes súper básica. Por ejemplo, ahí ella no me habla del carácter del personaje, me pone su apariencia física, por ejemplo, tiene pecas, es pelirroja, usa una capa azul, todo el rollo, pero para que yo conozca al personaje, me manda la historia. Entonces yo ahí leo cómo es el personaje. Esa es una manera de presentármelos. Otra manera sí es como tú dices, me hacen una descripción física y psicológica del personaje muy detallada. Hay elementos, por ejemplo, en Archie Comics, cuando ya empecé a trabajar con ellos, que me decían, estos son los personajes, Betty, Verónica, Archie, Jughead, etcétera. Y, por ejemplo, esa editorial como tiene muchos años y es muy clásica, ellos no me dejaban cambiar cosas. Me dicen, el pelo de Verónica tiene que ser de este color. Betty tiene que tener, o sea, ella, por ejemplo, si es muy noble, jamás tiene que decir groserías, es una persona así y tal, ¿no? Entonces ellos sí tienen una descripción que yo no puedo modificar, ¿no? Entonces es dependiendo de Ok. con quién trabajes, ya sea con el escritor o la misma editorial. Ujú. Claro, tienes que estar abierta a cualquiera de las 2 opciones. Está muy bien. Oye, y hablando de webcomics, ¿no? O sea, ya ahora en la nueva era digital, eh, tú ahorita con qué o sea, me imagino que empezaste manual, ¿no? Haciéndolos a mano y no sé qué. Ahora, normalmente, ¿cuál es tu herramienta? ¿Usas más el digital, o sea, la tablet, alguna aplicación, o usas más el trazo a mano alzada? ¿Cómo te manejas? Yo uso las 2. A mí siempre me ha gustado. Yo pienso que el dibujar a mano es algo que no hay que dejar de hacer, porque es curioso, porque hay personas que hacen tanto digital que cuando plasman un dibujo en un boceto, eso les es casi imposible hacerlo, porque están tan acostumbrados al control Z, a corregir cosas jalando las líneas y eso, que se empiezan a perder esa habilidad, ¿no? A mí me gusta mucho pintar en acuarelas, me encanta el pincel, como te digo, como tengo mucha influencia del anime, del manga, del cómic japonés, vaya, ellos todos los cómics los hacen a mano, todas las páginas las hacen a mano y eso me parece impresionante porque en serio parecen digital, pero sus técnicas son tan perfectas que es algo que yo siempre quise como seguir practicando Claro. y sobre todo la acuarela. Pero, por ejemplo, cuando trabajo con editoriales, la mayoría es digital, Mm. porque a veces son publicaciones que tienen que salir mensuales o trimestrales, o por ejemplo, el último que hice con Erika de los personajes, ese, por ejemplo, lo hice hace 2 semanas y va a salir este próximo lunes. Entonces tienes que ser bien rápido. Y Claro. pero sí, con editoriales sí trabajo en digital, pero, por ejemplo, hay mucha gente que no lo sabe, pero las editoriales grandes como DC y Marvel Comics, ellos todo lo piden, a los dibujantes todo se lo piden en formato doble carta y a mano, nada digital más que el color y a veces las tintas. Y es curioso porque ellos tienen publicaciones así súper express, entonces buscan dibujantes que sean muy rápidos y muy buenos. Por eso es muy demandante y muy difícil entrar a trabajar con ellos, porque sí son muy, muy exigentes, porque todo te lo piden manual, porque a Ah, veces bueno. lo que hacen los artistas o sea, terminan el cómic y esas mismas páginas las pueden vender. O sea, les dan Ah, oportunidad para que ese ajá, mismo trabajo que están haciendo casi como una obra de arte, porque todo es a mano, claro. lo puedan vender. Y muchos artistas hacen eso. Entonces, es muy, muy padre como equilibrar todo ese rollo. Y a mí me gusta, o sea, no estoy peleada con ninguno de los dos, al contrario, me encantan Ujú. y lo sigo haciendo, ¿no? También para no perder ahí como la práctica. Okey. Entonces, a ver si entendí bien. Hacen, por decir algo, o sea, todo a mano, todo el trazo a mano, pero el color ya lo ponen de manera digital. Sí, en el caso de los cómics americanos sí, pero, por Mm, ejemplo, hay muchos estilos de cómic. El cómic europeo, por ejemplo, esos se les llaman álbumes y son ujú, anuales. Son anuales porque todo se hace hasta el color, y inclusive los globos de diálogo se ajá. hacen a mano.
y, Guau. el manga se hace también a mano, pero toda la trama de puntos, las sombras y las luces, algunas se Ajá, hacen digitales, entonces depende del estilo de cómic que hagas. El okey. que yo En hago, este ese perdón, todo es digital. este que estamos viendo es digital, Todo okey, digital, sí. No, ese okey. dibujar ese mar fue un dolor de cabeza. No, ya me imagino, o sea, Sí. está increíble, está Eso tiene increíble. eso tiene que ver mucho también en la parte de lo que hablamos de la observación. Por ejemplo, las olas del mar, el cómo se inclina el barco en el agua, eso es a base de observar, ya sea películas o de viajes, de ver cómo reacciona la gravedad del agua, ¿no? Y poderla expresar en viñetas, como lo ves aquí en esta imagen. Sí, 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 sí. Y, por ejemplo, la división de recuadros, ¿no? Del lado izquierdo tenemos 2, luego uno rectangular, luego pero del lado derecho se dividen como para darle más dramatismo, ¿no? Así como en un rayo. Ujú. Sí, ¿Eso tú lo las viñ decides? Sí, sí, a veces, casi la mayor parte del trabajo de un artista como dibujante es también, la manera de contar la historia entre panel y panel. Algo que se debe de estudiar en el desarrollo del cómic es saber cómo tener un ritmo de lectura. O sea, tú cuando lees un libro, pues vas de arriba para abajo, de derecha a izquierda, ¿no? Pero en el Ajá, cómic tú tienes que dirigir la mirada del lector a través de las imágenes en las viñetas. Y por ejemplo, aquí las viñetas, como te digo, viene como un rayo y todo, como tú dices, enfatiza el peligro de la situación. O sea, que las viñetas también tienen que expresar lo que está sucediendo, crear esa tensión. A lo mejor al principio, si te fijas en la primera página, se ve el barco tranquilo, se ve que está navegando y de pronto, ¡pum!, se rompen las viñetas. ¿Por qué? Porque sí. están en una situación crítica. Entonces, eso es algo que también se debe de estudiar. Hay un montón de libros y te digo, videos en YouTube y eso que te pueden ayudar a crear este ritmo en los paneles para contar una buena historia. Oye, qué padre todo esto que nos cuentas, porque como que no, la gente que no estamos metidos en el medio, que nada más los disfrutamos leyéndolos, no te pones a pensar en eso, o sea, cómo, o sea, como lo explicabas tú ahorita muy bien, cómo se hace esa crisis de un lado de la página y rompe con todo, Sí, todo no lo que creas, o tiene que sea, estar. yo al principio, cuando te digo que compraba los cómics en el kiosco, ni por aquí me pasaba que era un trabajo de muchas personas. Yo solamente veía una historieta, los dibujos, qué padre, el texto y todo, pero no pensaba que alguien hacía la portada, alguien hacía la historia, alguien hacía el dibujo, alguien coloreaba, o sea, nunca imaginé que alguien hiciera todo eso, ¿no? Esto lo Claro. vas aprendiendo conforme vas avanzando, porque, por ejemplo, los álbumes europeos, casi siempre es un escritor y el artista, y entre Ajá. ellos 2 hacen todo. Pero, por ejemplo, en el cómic americano, ahí sí hay un equipo más grande, o sea, ahí está el diseñador gráfico, está, el lettering, está el coverista, o sea, ahí sí hay más personas. En el manga, a veces ellos son un poquito más, más celosillos de su proyecto y lo hacen Ujú. todo, ¿no? Aquí Okey. podemos ver esta imagen, recordando lo que me preguntaste de Ajá. cómo se diseña el personaje y si yo lo hago eso. Estos dibujos son de Yuri, del personaje de esa visita. Hice Sí. estos bocetos y yo, por ejemplo, esto los publiqué en mis redes sociales y le pedí a la gente que votaran por el que más les gustara, y ese fue el que se eligió. Yo se lo propuse a la editorial de que la gente fuera el que eligiera el diseño del personaje. Hicimos Ajá. esta dinámica y eligieron el más greñudito, el que dice F, ese Ajá, es el que ajá. quedó. Entonces, cuando haces a los lectores parte de tu proyecto, también es algo muy, muy interesante y muy divertido, y se Claro. sienten parte del trabajo. O sea, qué padre esto, ¿no? Interactivo. Ahorita con las redes sociales vuelves un poco tu personaje interactivo. Sí. Y y en la imagen que esta en la que estábamos hablando, la anterior, es muy Ujú. claro cómo cosas tan sencillas como el peinado, ¿no? O sea, le da un carácter diferente al personaje, Sí, ¿no? se Y nota. se digo, Y sin todo embargo eso sí. Sin es embargo, aquí, por dominio tuyo. ejemplo, vemos al mismo Yuri en diferentes facetas, pero ¿cuál es el que refleja miedo a bañarse? El greñudo, ¿no? Claro. Sí, Sí. sí, 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 sí. No, está padrísimo. Gracias por mostrarnos esto. Fíjate, yo había escuchado también eso, o sea, muchas veces los bocetos originales
en las Ujú. convenciones que nos platicas, se venden como obras de arte, ya precios, bueno, altísimos, ¿no? Tienen Sí, un no, gran pues, valor porque es como el sí, primer, rayo de luz de creación de algo más grande. sí. Ahí Y también algo estás que bocetando. valora sí, es algo que valora mucho la gente, el tener un algo del propio autor. Estos dibujos, por ejemplo, yo los hice para regalarlos el día de la presentación en la feria del libro, de novela gráfica de esa visita. Entonces, la gente que compraba libros, yo les hacía un boceto de Yuri y se los regalaba. Entonces, el llevarse algo del propio autor, bueno, dibujante, porque la autora es Karen Chasek, que también Ajá. estaba ahí, ella firmaba los libros y yo les hacía dibujos. Entonces, es muy bonito tener eso. Inclusive yo tengo dibujos de artistas que admiro mucho y no, pues son Ajá, mis tesoros. O sea, claro. me encanta tener un pedacito de su creatividad. Claro, claro. Oye, bueno, pues ya hacer este boceto tú lo haces en 3 segundos, me imagino, pero normalmente, ¿cuánto tiempo al día le dedicas a tu trabajo? O a estar creando nuevos personajes o a estar trabajando en un proyecto en específico? Bueno, eso también varía, ¿no? Por ejemplo, el diseño de personajes de Erika, hice 9 diseños de personajes. Hice una sola página en donde venía frente, vuelta, expresiones, y más o menos me llevó a hacer estos 9 personajes 2 semanas, por ejemplo, ¿no? Mm, Pero tiene que ver mucho también de que siempre mando bocetos al principio. Todos debemos saber que, como dice Pixar, ¿no? Todo comienza en un boceto. Entonces, hago el boceto, lo mando con el escritor, me hace cambios así, cámbiale, quítale, ponle, ya paso a tinta digital y termino el trazo, ¿no? Bueno, a veces en el color sí te dicen, no, lo más claro, más moreno, más corto el pelo, bla, bla, bla. Detalles, pues, pero por ejemplo eso no lleva mucho tiempo porque son diseños de personajes, pero ya cuando son páginas de cómic de 24 páginas, de 100 páginas, de 80 páginas, pues sí se tiene que calendarizar todo este trabajo porque como somos mucha gente, si uno se atrasa, atrasa a todos los que vienen atrás, ¿no? Si claro. yo no entrego los dibujos, por ejemplo, si el escritor no me entrega texto, yo me atraso. Si yo no entrego dibujos, se atrasa el colorista y el letrista. Entonces, tenemos que trabajar todos como que al mismo ritmo y pues sí lleva bastante meses, pues. Hacer un cómic lleva meses. O sea, por ejemplo, de los tres mosqueteros sí te lleva un buen rato, porque pues los dibujos yo siempre trato de dar al 100 el máximo, la mejor calidad posible. Ujú. Y si te lleva un libro como este, sí, bastante tiempo, pero un cómic de grapa que son de 20 páginas, ponle tú que un mes o mes y medio. O sea, todo depende también de lo que quiera el escritor, ¿no? Claro. Sí. Oye, Eva, ¿y qué sientes? ¿Qué sientes cuando ya sale tu libro, así editado y te lo entregan y ves tu trabajo y esas horas que le dedicaste, ya están ¿Sabes? impresos? Desde que yo imprimía mis propios cómics y los engrapaba y los vendía y que eran así de que 10 porque no me alcanzaba para más. Yo creo que desde siempre me ha emocionado el hecho de tener una publicación, siempre. O sea, aunque sea así de que nada más tu papá lo compra, ¿no? Y tus Ujú. hermanas. Ajá. Pero, por ejemplo, cuando salen libros como estos que ya son de pasta dura, que ya viene tu nombre en la portada con Alexander Dumas ahí contigo, tú dices: "Oh my God, Ajá. qué cool", ¿no? Claro. Y de hecho, la experiencia que tengo yo con Archie Comics, o sea, de que yo los leía de chiquita, o sea, eran cómics que a mí me inspiraban, me encantaban porque veía a Betty y Verónica, yo quería ser como ellas, tener amigas como Sabrina, como Ethel, como Max, y de pronto, a mi edad, ya trabajar por la editorial que me inspiró, fue Claro. como es muy, muy emocionante. En serio que es algo que yo en la vida lo hubiera imaginado. O sea, yo todo el tiempo desde chica creí que esto jamás podría ser un trabajo, porque realmente, pues, no va mucho motivación. Inclusive, yo pienso que cualquier medio artístico es el clásico: "Te vas a morir de hambre", "Esto no es un trabajo", "Oye, te la pasas haciendo dibujitos, ¿por qué no buscas algo serio?". Una vez Ujú. un suegro me dice: "Oye, pues sí, te gustan los cómics, pero, ¿qué quieres hacer?". Y yo: "Pues quiero dibujar cómics". Entonces, eso es algo que yo veo mucho todavía ahí medio estigmatizado en México, que al artista todavía no le dan esa importancia que merecemos. Yo siempre digo, el arte está en todos lados, desde que te levantas, lo ves en la tele, en las revistas, en la ropa que tú usas, en el cuadro ese que tienes tú allá atrás, o sea, todo es visual, todo es arte y aún así nos quieren regatear.
Sí, Entonces, no es justo que hagan ese tipo de cosas porque siento que aportamos demasiado, pero el hecho de que yo haya luchado tantos años para lograr esto ya, que pague la comida de mis gatos, es algo que realmente me llena mucho, mucho de orgullo de mí misma. El hecho de haberme mudado y dejar todo en Guadalajara, irme a Monterrey y aguantar cosas buenas y malas, valieron mucho la pena, ¿no? A lo claro. mejor de viajar a Estados Unidos y no conocer tanto el idioma y buscar la manera de comunicarme, también fue algo que al principio me daba miedo, pero pues la vida, o sea, eran señales en que me dijeron, tú vas para allá y lo vas a lograr. ¿Cómo? No sé, pero digo, si yo puedo, todos pueden. Ay, qué padre, Iván. Pues sí, siguiendo tus sueños, finalmente siguiendo tus sueños y qué padre recibirlo. Aquí estamos viendo otro estilo diferente, ¿no? Mucho más, Sí, oscuro, por decirlo así, místico. sí. Esto, ¿Este es este es personaje tuyo? No, este es de una editorial que se llama Boom Studios y seguramente muchos de los chicos que nos van a ver conocen este personaje porque es de una caricatura que se llama Hora de Aventura. Ella es Marceline y este personaje y este que tengo aquí, que les quiero mostrar, a ver ahí, este, Ajá. también es otra portada que hice para la editorial Boom Studios de la misma serie de Hora de Aventura. Me gusta mucho esta serie, no sé, deberás verla, está muy padre, porque es muy, muy inteligente, o sea, sí tiene chistes a veces así como bien ñoños y bien así como tontillos, Ajá. pero así en general la historia es muy inteligente. Me gusta mucho el diseño de los personajes de esta autora, de cómo representa también las características de cada personaje como algo muy fantasioso. La princesa caramelo, el rey frío, ¿no? Ajá. Con las mismas gamas de colores y personalidades, los reconoces, o sea, está muy padre. Y Marceline, el personaje que pusimos ahorita en pantalla, es uno de mis favoritos porque ella es una reina vampiro, pero Ajá. es súper, súper linda y es bien, bien curioso porque es una vampira que más bien en lugar de chupar sangre, succiona el color rojo. Por eso abajo hay unas manzanas, una que está así Ok. como descolorida. Ajá. Entonces es como que muy, muy, muy bonito. O sea, está muy padre esta historia. Claro, claro, claro. ¿Tienes eso? Ahí está. Te enamoras de tus personajes, pues, obviamente de tu Uf, sí, creación, sí, sí, pero sí. ¿tienes tus personajes favoritos? ¿Tienes, tus creaciones favoritas? Sí, yo desde chiquita siento que, Mira, qué ¿sabes? padres están esos. Esta es Fiona y Kate, también de Hora de Aventura. Este es un dibujo que estuve dando en mi Patreon. Patreon es una página de apoyo a los artistas en donde la gente dona y el artista ofrece recompensas y esta es una de las que ofrecí en el mes de febrero de este mes, precisamente. Okey, ¿y ese es digital o lo hiciste a mano? Todo digital. Ujú. Okey. Sí. Sí, ¿qué me preguntabas? Se me fue la onda. De tus personajes que si Ah, tienen sí. tus consentidos. Sí, algo que me gusta mucho de ser artista de cómics y es algo que va a gustar a todos estos pequeños artistas que nos están viendo, es que ser artista es crear y hacer lo que tú quieras en un mundo que tú quieras con tus personajes. Tú puedes hacer que tus personajes sean lo que tú quieras. Entonces, cuando yo dibujo, me siento que mis mismos personajes me cuentan la historia y yo la dibujo. No sé qué tan raro suena eso, pero ¿No? Sí, sí. me encariño demasiado con lo que dibujo y con lo que escribo a la hora de hacer mis novelas gráficas. Tengo una que se llama Mavi, que está basada en los cuentos clásicos de hadas, por así decirlo, de Ajá. Hansel y Gretel, inclusive metí ahí un guiñazo de Principito. No es una adaptación, es más bien como una inspiración. Y el Okey. personaje de Mavi, ella representa al hada azul, pero es un personaje un poco oscuro. O sea, Ajá. no es el hada azul que todos conocemos que te cumple deseos. Digamos que cumple deseos, pero no de la manera que quieres. Okey. Entonces, hay una relación ahí entre Mavi y es el personaje principal, y yo sufro con ellas, todo lo que pasa. Entonces, conforme vas leyendo la historia, te vas encariñando tanto con estos personajes, porque creo que uno como autor empieza como a meterle toda su esencia
y es por eso que a veces dicen: "Es que te pareces tú a este personaje". Pues es que Ajá, como explayas todas tu claro. energía y tu emoción y tu alma en esos personajes, pues sí, ¿no? Como que fluye y brota todo lo que eres tú. Y Claro. me encanta hacerlo sufrir, bueno, Ah, a veces, pero también, tiene un final muy bonito esa novela gráfica de Mavi. Y, vale. y de los que he dibujado para editoriales, pues los de Archie Comics, ¿no? Las chicas de Riverdale, Betty y Verónica, Claro, me claro, encantan, me gustan mucho. claro. Aquí estamos viendo que yo creo que es la presentación de un libro, ¿verdad? Donde tú también lo leías. Sí, el de esa visita en el Fondo de Cultura Económica estuvo muy curioso, porque si ves en el lado de izquierdo, los niños están de que: "Oh, voy a empezar a leer". Empecé a leer y de Ajá. pronto ya los tenía todos encima, porque Sí, estaban tan encantados con la historia que querían así como que ver los dibujos y jugar con el muñequito. Y no sé, a mí me empezó a dar miedo porque bajaba el libro y cada vez los veía más cerca. Y yo: "¿Qué claro, pasa?". de todos metidos en la historia. Estaría Sí, estuvo muy padre. padrísimo que con un día cuando visites San Luis Potosí, nos pudieras acompañar en el colegio y hacer algo así, o sea, No, sí, sí, con sería por ti, muy leído por ti esas aventuras y mostrarnos tu trabajo en vivo. Por favor, sí, cuando vengas a San Luis, háznoslo saber para invitarte sí, al mi amor. colegio y organizar una lectura así en vivo de tu trabajo. Sería para nosotros un honor tenerte en el colegio. Ay, qué lindas, no, claro, muchas gracias. De hecho, San Luis lo llegué a conocer alguna vez cuando fui, de hecho, a un evento de cómics allá y, ay, Ajá. está tan bonito. Sí. Me me tocó un videomapping en una iglesia, así una Ah, proyección de claro, sí, imágenes. sí, sí, sí. Guau, me quedé así de que, qué lugar tan Sí, hermoso. Pero sí, claro, la sí, verdad. yo les aviso y ahí programamos algo para los niños, les llevo dibujos, a ver qué hacemos. Sí, Ujú, un tallercito. Hay ándale. Ujú, muchísimos niños súper creativos que les encanta el cómic, que luego me preguntan qué le pongo. Yo, pues, ya casi tú dame la clase a mí, o sea, de veras hay mucho, mucho talento en el colegio. ujú. Pero bueno, te quería preguntar, Eva, ¿a dónde Dime. quieres llegar? ¿Cuál sigue siendo tu sueño, no? O sea, ya se cumplió esa niña que hacía dibujos y que leía Archie, y que ahora está haciendo Archie, y que se ha ido introduciendo y ha estado en editoriales y que ha tenido premios. ¿A dónde más quiere llegar, Eva? Yo lo que quiero es que ya se acabe la pandemia para poder viajar. No sabes lo mucho que extraño ir a eventos, a ir a la Comic Con de San Diego, o sea, eso es algo que quiero continuar cuando ya todo esto pase, porque he conocido personas increíbles, autores increíbles, que siento que yo no me siento todavía full en lo que hago, siento que todavía puedo aprender más y aportar más, y es algo que quisiera. Otra cosa, pues, he trabajado tanto en editoriales que he dejado a un lado mis proyectos personales, que es algo que hacía desde un principio. Hacía el cómic por hobby, lo hacía para mí y dibujaba lo que yo quería sin que nadie me corrigiera ni me dijera: "Quiero esta historia, quiero este personaje". Entonces, una de mis metas de este año, bueno, estos años que vienen aprovechando el encierro, es ponerme a hacer proyectos personales. Tengo 2 historias que ya las estoy preparando, una que es para niños precisamente, que se llama Las increíbles y maravillosas aventuras de Cuca Detective. Es de mi perrita chihuahua Cuca, que falleció en el 2017 y Ujú. quiero rendirle un homenaje con una historieta. Van a hacer una serie de libros de Ajá. sus aventuras Ah, qué detectivescas. padre. Ajá. Y otro que se llama La Leona, que va a ser de una chica, una jovencita más bien, como de 20, 16 años, más o menos, andamos viendo lo de la edad, porque queremos dirigirlo a adolescentes, esta historia, que ella es luchadora, de lucha libre, Ah, y está inspirado en las leyendas mexicanas, en todo La guau. Llorona, las momias de Guanajuato, o sea, es un universo fantástico en donde ella, todo eso existe, es real, ¿no? Guau, está Entonces, padrísimo. son historias originales mías que quiero desarrollar, durante este año. Ya llevo desde el año pasado o antepasado, no recuerdo, que pude ya tener un agente que me pueda ayudar a buscar editoriales que Ajá. puedan acomodar mi trabajo. O sea, ya estoy así como avanzando un peldaño más profesional para poder ya tener publicadas mis propias historias. Y ando viendo a ver si también publicar en español, porque todo lo que he publicado ha sido para editoriales extranjeras o en inglés, inclusive lo de mi estudio de Boudica Ajá. Comics, que Ajá. lo comparto con mi amiga Claudia Aguirre.
El de Mavi, el que te contaba de fantasía, pues está en inglés, por lo mismo de que necesitaba yo internacionalizarme para poder buscar trabajo, porque aquí en Claro, México ha sido bastante difícil, que, claro, y aparte pues te dan muy pocas regalías, te piden mucho trabajo y poca ganancia, entonces no cotiza mucho para mí, entonces, porque mucha gente me dice, ¿por qué Estados Unidos? Y yo, pues es que allá me dan trabajo y allá respetan mi trabajo y no andamos con esas cosas, hacemos contrato, realmente es muy formal el trabajo en Estados Unidos. Y no digo que aquí en México no lo sea, porque hace mucho que publiqué esa visita con Pollo Blanco, fue hace muchos años, y a lo mejor ahorita ya hay más oportunidades, ¿no? Porque ya se está incrementando más todo lo que es la industria del cómic en México y es probable que ya pueda buscar alguna editorial que publique novela gráfica como Océano, Camite o alguna de esas que me ujú, puedan dar la oportunidad de publicar en español, ¿no? Y pues es claro. parte de las metas que tengo ahorita. Claro. No, ese, el personaje que le pasa lo de las leyendas, y eso suena padrísimo. Bueno, todo lo que nos platicas, y estamos seguros que Gracias. lo vas a lograr y que vas a seguir Sí. teniendo éxito tras éxito. Por ahí de repente aquí están apareciendo tus redes sociales para que todos los que nos estén viendo te sigan y Gracias. y podamos ir viendo hacia dónde va, Seba. Me quedo con esta parte que me gustó mucho que dijiste, sigo aprendiendo para poder seguir dando a los demás. Se me hace padrísimo, padrísimo. Sí, es Finalmente, eso es un gran valor como ser humano, el que nos estás regalando. Y ya gracias. nada más para terminar, que quisiera ver si les pudieras dar un mensaje tú a los alumnos del colegio. Eh, no, pues yo creo que aquí hay mucho artista potencial, como digo, todos nacemos siendo artistas y yo creo que si sienten en el corazón que quieren hacer esto, contar historias, no duden en hacerlo, esfuércense mucho, estudien todo lo que se requiera para poder mejorar sus técnicas y alcanzar lo que desean. Como digo, si yo pude, claro que ustedes pueden, y más ahorita que hay demasiadas herramientas y demasiadas oportunidades para poder amoldar a ese artista que llevas dentro. Y pues si la vida fuera fácil, pues no será una gran aventura, ¿verdad? Entonces las cosas difíciles siempre traen un premio enorme. Así que yo les recomiendo pues que vayan por él. Ay, qué padre, Eva, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Y como dices, que sigan dibujando a mano, que no lo olviden, ¿verdad? De todas las maneras, exprésense hasta disfrazándose, cantando, como sea. El arte siempre es una manera de expresión que es como el lenguaje del alma, del universo. Cualquier persona te va a entender. Inclusive tengo cómics en inglés que los llevé, por ejemplo, a un colegio aquí en Guadalajara. Y los niños no entendían a lo mejor el inglés, pero ven los dibujos y sabían de qué trataba. Entonces, es el lenguaje del alma, los dibujos. Entonces, exprésense de cualquier manera. Gracias, muchísimas gracias. Y que te sigan pasando también a ti cosas maravillosas, que sigas teniendo mucho éxito y nosotros nos vamos a seguir encantando con todo tu material. Gracias, Gracias, gracias por Eva, venir. gracias por esta plática, por permitirnos conocerte. Y también le doy las gracias a todos los que nos mandaron mensaje de que estaba muy interesante todo lo que estabas haciendo. Espero que te sigan en tus redes sociales. Gracias a todos los que forman el equipo para poder hacer estas pequeñas pláticas. Les mandamos un saludo a toda la familia Agnes Gonza y seguimos con esta semana, terminando esta semana deportiva y cultural. Gracias, felicidades, Eva. Saludos a todos. Gracias, seguimos en Adiós. contacto. Adiós. Adiós.